las zorras tienen cuevas para dormir. Amén. ¿Se escucha bien? Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les saludo nuevamente a los que ya había saludado y a los que no. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Les guarde. Les voy a pedir, por favor, me acompañen para comenzar a la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Pero antes de comenzar la lectura, para poner todo esto un poco en contexto, no sé si se escucha bien, siento que se escucha como raro. ¿Ahí sí? Ya, amén. Les decía, antes de proceder a la lectura, para poner un poco en contexto la situación, bueno, hemos estado viendo diversos temas, ¿verdad? Uno dice viendo, ciertamente, uno de nuestros pastores, usted sabe que a mí no me gusta mucho dar nombre cuando estoy acá, así que voy a mencionar eso solamente. Uno de nuestros pastores, el Señor ha puesto carga en su corazón de dedicar cierto un tiempo para poder enseñarnos diversos temas, algunos temas directamente relacionados con que podamos conocer o indagar, escudriñar un poco más las escrituras acerca de alguna situación. Otros temas que son más bien complejos, más bien temas que dividen a la iglesia del Señor más que la unen. Tomándome un poco de las palabras que compartía uno de los hermanos, ¿cierto?, de Estados Unidos cuando se presentaba, hay cosas que separan a la iglesia y no la unen para nada, no son de provecho. Y más bien habría que dejarlas de lado y no dedicarnos a hablar de aquellas cosas cuando no sea necesario. Bueno, ese es el contexto en el que estamos. Hemos visto ya una serie de temas y en este tiempo vamos a estar, ahora algunos de nosotros teniendo que estar acá adelante, presentando algunos de estos temas que ya hemos visto. Por ende, los pongo en esa situación, no vamos a ver algo nuevo hoy día, no es un mensaje que, digamos, con toda libertad se me haya ocurrido preparar o que el Señor me haya mostrado algo distinto a lo que ya hemos visto. Si bien, sí el Señor puso carga sobre un tema en particular, que es el que vamos a ver el día de hoy. Pensé mucho en cómo comenzar el mensaje, con toda honestidad. De repente, dado los nervios naturales del ser humano, pero conversaba con un hermano en la semana, si no me equivoco, el día miércoles, lo estoy mirando, pero no lo voy a mencionar. Me decía, hermano, ¿ya sabes qué vas a compartir? Le dije, mira, he visto algunos temas. Me pregunta, ¿cuál? No te voy a decir, le dije. Pero sí te puedo decir una cosa. Es algo que el Señor sí ha tratado conmigo. No voy a hablar de algo que no haya visto, de lo cual pueda decir, no soy testigo del Señor. Porque me sentiría como pez fuera del agua, o como oveja fuera del redil del Señor, hablando de algo que no sé ni he entendido. Entonces, de lo que vamos a hablar el día de hoy, intentando colocar en el contexto de qué es lo que dice la Escritura en relación a este tema, no lo que opine yo, no lo que opine esta iglesia, no lo que opinen otras personas. ¿Qué nos puede mostrar la Escritura? ¿Qué nos quiere mostrar el Señor acerca de este tema? Que guarda relación con si están hoy día o no vigentes, por decirlo de alguna forma, los apóstoles y los profetas. Tema que va muy de la mano, con el tema de si están o no vigentes los dones espirituales. Pero vamos a tratar, en lo posible, de centrarnos principalmente en lo que es el tema de ¿están hoy día vigentes los apóstoles y los profetas? Primeramente decir, ¿qué son los apóstoles y los profetas? Son ministerios, ¿verdad? Ministerios de la palabra, que se consideran dentro de los principales, la cabeza, de lo que denominamos el cuerpo de Cristo. Parte de eso quiero que indaguemos un poco para que podamos visualizar entonces si pudiésemos decir si están vigentes o no, a la luz de las Escrituras. Amén. Dicho eso, ya sin el deseo de contextualizar más, esperando que haya sido un poco aclaratorio, procedamos con la lectura. Entonces, les decía, la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Entonces, si alguno me dice amén, no para corroborar, saber si es que ya están en el pasaje. Quiero que vayamos leyendo en conjunto. Amén. Amén. Efesios capítulo 2, desde el versículo 19. Cualquier cosa, si se escucha mal, es culpa del pato, no mía. Bueno, esa es parte de la libertad de estar entre hermanos. Amén. El versículo 19 nos dice así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Quitando un poco el contexto del lado de que estamos en esta congregación donde ciertamente se han enseñado estos pasajes antes y creo el Señor ha corrido un poco el velo para que podamos ver qué es lo que estos pasajes nos están tratando de decir, vamos a tratar de colocar esta situación. No sé si usted ha escuchado alguna vez, pero al menos yo he tenido la posibilidad, no sé si decir la fortuna, porque la verdad que no lo considero así, pero la posibilidad de escuchar a otras vidas decir, bueno, ve, acá dice, hay que edificar sobre el fundamento de los apóstoles. El fundamento ya está puesto, por ende no hay nada más que añadir o que colocar, ni que decir. Bueno, sin el deseo de citar a nadie, pero acá hemos escuchado ciertamente que van cambiando las generaciones y si el fundamento no se vuelve a colocar, ¿sobre qué se edifica la iglesia? Ahora yo le voy a colocar un ejemplo más personal, que es al menos dentro de lo que el Señor a mí me ha mostrado, cómo puedo visualizar esta situación. Cada uno de ustedes, póngase en este caso particular, piense en su propia vida. Cuando usted vino al Señor, cuando el Señor tuvo usted ese encuentro con Él, le empieza a mostrar cuál es su realidad y ve esa necesidad de un Salvador en su vida. Lo llama. ¿Usted ya tenía el fundamento claro? ¿Lo conocía? Le puedo decir, al menos en mi caso, hermano, que yo lo conocía los años después de haberme bautizado el fundamento. ¿Qué me quiso mostrar con eso el Señor? Bueno, tú crees conocerme, pero no me conoces. Lo que tienes es una mochila a tu espalda que dice cuál es tu trayectoria en esta vida, cuáles son tus costumbres, cuáles son tus tradiciones. Si es que ya vienes de otra religión, traes toda una mochila aún más cargada de tradiciones religiosas, pero no está puesto el fundamento. Mire, no lo vamos a leer solamente como cita, si es que alguien lo quiera anotar. Yo no soy bueno para tomar apuntes, pero sé que muchos hermanos sí. En Hebreos nos dice que después de tanto tiempo, capítulo 5, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar otra vez estas mismas cosas, refiriéndose específicamente a los rudimentos de las palabras del Señor, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya avanzando hacia el capítulo 6, los primeros 2 versículos nos señalan cuáles son los 6 rudimentos, son específicamente 6, ¿cierto? La fe en Dios, el arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de bautismos. ¿Cuál es el siguiente? La imposición de manos, que hay resurrección de muertos y el juicio eterno. Bueno, creo que antes de haber conocido al Señor, o antes de estar conociendo al Señor, de haber llegado a los caminos del Señor, con suerte conocía uno de esos. ¿Por qué le vuelvo a señalar aquello? Si el fundamento ya está puesto y no hay nada más que decir, hablando del fundamento de los apóstoles, ¿cierto? Teniendo el contexto de que estamos hablando si está vigente el ministerio de apóstoles y profetas. Si el ministerio ya está, si el fundamento ya está puesto y no hay nada más que añadir, pues eso quiere decir que todas las personas deberían conocerlo. El problema es que una vida cuando llega nueva al Evangelio, nace de nuevo, necesita ser alimentada con leche. Todo lo que para nosotros hoy en día pudiese ser básico, una vida que entra hoy día acá y reciba al Señor, tiene que ser alimentada con aquello que es básico. No le puedo dar a mi hijo, esto a mí me hace muy sencillo explicar esta situación de esta manera. Yo tengo un hijo de 4 años y otro hijo de 2. Cuando ellos tenían 6 meses de vida, no les podía dar una marraqueta, por ejemplo. No les podía dar un pan de comer. Tenía que darles leche. No sé si podemos entender ese caso, pero es que si el bebé no come lo que tiene que comer, ¿de qué se alimenta? Pero ya crecido, tiene que comer alimento sólido, para que pueda no solamente alimentarse, sino que pueda crecer. Pueda ser nutrido con todo alimento que le permita crecer, en este caso, en el conocimiento y en la palabra de nuestro Señor. Vidas que puedan madurar y que no pasemos el tiempo en la iglesia diciendo llevo 15, 20, 30, 40 años acá, pero no he crecido.
Bueno, el crecimiento lo da el Señor y sea el Señor añadiéndonos cada día el deseo de crecer y el deseo de aprender de Él, no del hombre, de Él. Bueno, mucho se dice hoy en día que no son necesarios ya estos ministerios, porque los profetas, por ejemplo, llegaban hasta Juan y luego de eso es manifestado el Señor Jesucristo, y ya de ahí en más no hay nada más que añadir. Vamos a leer un pasaje que está un poco más adelante, pero cuando se habla de qué es lo perfecto, un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 13, dice que cuando venga lo perfecto, todo lo demás que es en parte cesará. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué es lo perfecto? Porque ahí dice lo perfecto, pero no dice qué es lo perfecto. Existen diversas respuestas, pero la más común es este libro que nosotros tenemos en nuestras manos, la Biblia. Se le denomina el canon de las Escrituras. Esa es la respuesta más tradicional que uno escucha. Vamos a ver si eso es tan así. Pero sí mencionar una cosa antes. Si hay cosas hoy en día que no están vigentes, ¿por qué el Señor Jesucristo, por ejemplo, por citar solo un pasaje, porque hay más de uno, pero por qué en Mateo capítulo 24 el Señor Jesucristo dice lo siguiente: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán? Les dejo la inquietud, no queriendo yo colocar en ustedes una respuesta o una posición, insisto, tratando de sacar el contexto de el lugar en donde estamos. Pero si el Señor Jesucristo dijo que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, entonces consideremos que si sus palabras no pasan, todo lo que está escrito hoy día está vigente. Por eso también la Escritura dice, ni una jota ni una tilde. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. La Escritura se ratifica por sí misma, no hay necesidad de que el ser humano, de que carne y sangre defienda lo que la Escritura misma defiende. Pero ojo, porque sí carne y sangre, sí el ser humano muchas veces tuerce ciertas situaciones de la Escritura con una finalidad, obtener ganancia personal. Muchas veces, sin saber lo que se habla. Porque como se decía también acá hace un instante, nos convertimos a las religiones, nos convertimos a las denominaciones, pero no nos convertimos al Señor de las Escrituras. Dicho eso y colocando ese contexto, entonces, para que avancemos con el tema, les voy a pedir, por favor, me acompañen a 1 Corintios. Vamos a volver después a Efesios, pero vamos a avanzar un poquito yendo ahora a 1 Corintios para ver una situación. En el capítulo 12, tengo la idea de que este pasaje probablemente es muy conocido por ustedes. El capítulo 12 principalmente está hablando acerca del cuerpo de Cristo. Y llegando al al versículo 28, nos habla de que en este cuerpo hay primeramente algunas cosas, pero no solamente primeramente algunas cosas, sino que quién las colocó primeramente. Para que veamos que esto no es de hombre, no es algo que al ser humano se le haya ocurrido, sino que es algo que proviene del Señor. Entonces dice el texto, 1 Corintios 12, 28, a unos puso Dios en la iglesia. Voy a volver a leer esa parte. A unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Y lo pudiésemos dejar hasta ahí. Podríamos seguir leyendo, pero lo podemos dejar hasta ahí. ¿Quién puso? Dios. ¿Qué puso primeramente? Apóstoles. Lo segundo, profetas. ¿Y lo tercero? ¿Están vigentes los maestros hoy día? Ciertamente que sí. Pero ve que es lo tercero en el cuerpo, no lo primero y lo segundo. ¿Será lo tercero más importante que lo primero y que lo segundo? Naturalmente y casi por lógica podríamos decir que no. Sin colocar, por así decir, escalafones, no es esa mi idea, pero si el Señor puso primeramente apóstoles y lo segundo profetas, ¿por qué podríamos decir que hoy día no están vigentes?
Pregunto yo, ¿por qué? Pudiésemos escuchar muchas razones, hermanos. Insisto, que los profetas llegaron solamente hasta Juan, luego manifestado el Señor, y después de eso el Señor solamente enseña, perdón, Dios solamente enseña a través de su Hijo. Pero veremos a través de la Escritura que después de que el Señor Jesucristo se manifestara, todavía existían profetas, todavía existían apóstoles, y quizás más de 12. Sigamos. Hechos, capítulo 4, versículo 13. ¿Qué quiero señalar en este lugar? Hoy en día, para poder, por así decir, llegar a ser alguien en el Señor, en muchos lugares se dice que hay que hacer estudios teológicos, tener un gran conocimiento teórico acerca de lo que es la palabra del Señor, y por ahí ni siquiera tanto de la palabra, sino más bien de doctrinas que el ser humano mismo ha instaurado para que aprendamos de ella, y en base a esas doctrinas poder enseñar diferentes tipos de mensajes. No sé si ha ido a alguna iglesia en la cual tienen estos típicos libros que se denominan, se me acaba de ir el nombre, declaración de fe. ¿Sí? A mí me ha tocado ir a alguna iglesia en la que hay declaraciones de fe. ¿Y cuál es el problema con esto? Que las vidas que están liderando aquella iglesia normalmente hacen este comentario. Nosotros creemos en esto, y el que no crea en esto no se puede parar aquí adelante. La primera vez que yo escuché eso, mi hermano, se me vino este pasaje que vamos a leer a la mente. Mire, Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Todo el contexto que narra acá es cuando Pedro y Juan son arrestados después de haber hecho un milagro. Entonces, en el versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Quién es el que enseña? ¿Quién es el que instaura? Veíamos recién en 1 Corintios que el que colocó ahí primeramente fue Dios. ¿Y con quiénes habían estado Juan y Pedro? Con Jesucristo. Se trata de tener tantos estudios, tanto conocimiento humano para esto, hermanos. Y eso más bien es, por así decir, una meditación muchas veces para los hermanos que dicen, no, que yo no entiendo mucho, no sé mucho. Hermano, yo cuando llegué no entendía nada. Escuchaba y para mí era que me estaban hablando en chino. Insisto, no conocía los rudimentos. ¿Sabe usted lo que implica la palabra rudimento? Yo no soy experto en construcción, pero la edificación, todas las murallas, van después de colocar los cimientos de la construcción. Recuerdo cuando estaban construyendo nuestra casa en Melipilla, lo primero que hicieron fue hacer una excavación que cubría todo el largo y ancho de la casa. Se colocaban las cadenas, cemento, ¿cierto? Fierros distintos. Ahí voy a quizás enredarme un poco en la explicación, pero colocaban ciertos tipos de fierro para poder armar todo, ¿cierto? Un armazón que iba unido. Y luego de eso recién venían las murallas. Entonces, ¿cómo se edifica una construcción? ¿Se acuerdan que empezábamos leyendo ahí en Efesios que teníamos que ser, ¿qué cosa? Edificados en el fundamento de los apóstoles. Pero ese fundamento tiene que existir en nuestras vidas. Le digo, cuando yo llegué no tenía idea de nada de eso. Y no lo conocí el primer año después de haberme convertido, ni el segundo. Creo que ya recién por ahí el tercero. Entonces, ¿es necesario volver a hablar de estas cosas? Claro que sí. Pero es aún más necesario reconocer que si estas cosas están escritas, y el Señor dijo que no pasarían, ¿qué nos hace pensar que pudiesen no estar vigentes? Mire, vamos a otra lectura que está aquí en Efesios. Me dije que vamos a volver a Efesios. Pero ahora en el capítulo 4. Si el Señor lo permite, vamos a tratar de ver ahora
¿Cuál es la finalidad de que existan estos ministerios? Porque no están solamente porque sí. No es para tener un rótulo, un nombre o un título, por llamarlo de alguna manera. Tienen una finalidad. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así la Escritura. Y Él mismo. ¿Quién es ese mismo? Si usted lee un poquito más arriba, por ejemplo, desde el versículo 7, entenderá que está hablando acerca del Señor Jesucristo. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin. Ese a fin significa un para. Tiene una finalidad, tiene una función que realizar. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿En qué debemos ser edificados? ¿Quién edifica el cuerpo del Señor? Ciertamente Él mismo, pero ¿a quiénes usa para aquello? A los ministros. ¿Son todos los ministerios necesarios? Si el Señor los constituyó, por algo es. ¿Pudiese alguno no ser hoy en día necesario? Veámoslo. Sigamos un poco la lectura porque quiero detenerme en una palabra que considero va a ser importante para cuando terminemos el mensaje. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, al final del versículo 12. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Por favor, guarde esa palabra. Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿hasta qué altura tenemos que llegar, por decirlo de alguna manera? Alcanzar esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hasta un varón perfecto. Versículo 13. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Le pido, por favor, conserve esa idea de esa palabra, perfecto. Sigamos con otra lectura. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, aquí en el Nuevo Testamento, posterior a cuando el Señor Jesucristo ya fue ciertamente elevado, ¿cierto? Ya no estaba acá con nosotros, no estaba en esta tierra. Y veamos si aún seguían existiendo ciertas personas que tenían esta cualidad de ser profetas o ser apóstoles. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 13. En este pasaje tenemos a la iglesia de Antioquía, y el versículo 1 nos dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Había profetas después del Señor Jesucristo. No sé si usted lo nota, pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Eso echa por tierra automáticamente toda aquella situación de alguna persona que dijese, los profetas solamente llegaron hasta Juan. No sé qué opina usted, pero al menos lo que yo puedo ver en la Escritura es eso. Habían profetas y habían maestros. 5 varones que ministraban en aquella iglesia. 2 de ellos, si continuamos la lectura. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, en medio de estos 5 varones que eran profetas y maestros, el Espíritu Santo selecciona a 2 para que vayan ahora a otra obra.
¿Qué obra fue la que fueron a hacer estos varones? Apóstoles. 2 apóstoles seleccionados por el Espíritu Santo para poder iniciar una obra en la cual tenían que hacer viajes, misiones, en las cuales iban evangelizando, enseñando acerca del Señor Jesucristo, de su palabra, bautizando vidas, ministrando, instaurando iglesias, constituyendo ancianos, para ellos poder después seguir el camino y nuevamente volver a ir confirmando cada una de esas iglesias. Ahora, lo que quiero señalar, y dentro quizás de la, entre comillas, empatía que va a poder estar compartiendo entre hermanos, y esto lo quiero mencionar de esta manera. Tengo calor, quizás por eso estoy sudando un poco, pero no es por nerviosismo. Lo digo con toda honestidad, y por eso voy a mencionarlo de ahora. Es relativamente sencillo, hermanos, hablar en medio de ustedes de este tipo de temas. Estamos hablando el mismo idioma, hemos sido enseñados en lo mismo. Pero el tema es, si usted está en otro lugar y le toca hablar acerca de estos temas, no siempre va a tener una buena recepción. Muchas gracias, mi hermano. No siempre va a tener una buena recepción. No sé si le ha pasado en alguna ocasión que usted escucha hablar de algo. Ay, perdón. Esta es la peladita que me generan mis niños. Les decía, en otros lados no vamos a tener siempre la misma recepción. Y eso es así. Hay lugares que uno puede estar y puede escuchar mensajes de hermanos y uno dice, esto no cuadra con lo que la Escritura dice. Pero no solamente eso, sino que hay cosas que ya se dan por hecho. Y si usted llega a intentar hablar algo, la recepción probablemente va a ser una muralla delante de usted, más que una recepción abierta. Por eso la Escritura dice que para poder edificar primero hay que demoler, destruir. Hay que derrumbar esas fortalezas que están construidas. Y ciertamente cuando el Señor vino a nuestras vidas, primeramente tuvo que demoler mucho que ya estaba construido, ya estaba edificado, antes de poder edificar su verdad. La verdad es que en la Escritura nos señala acerca de diversos temas, incluyendo este. Entonces, tengo cierta libertad para hablar de esta situación con ustedes, porque sé que estamos más o menos hablando el mismo idioma. Pero este es el punto. En muchas ocasiones he escuchado hermanos de aquí mismo de la congregación decir, al hablar de este tema o cualquier otro, es que el hermano dijo tal cosa, o el pastor dijo tal cosa, o la iglesia enseña tal cosa. Puede ser que lo que diga el hermano, lo que diga el pastor, lo que diga la iglesia esté muy correcto. Pero hermanos, no podemos defender una postura, no podemos defender nuestra propia fe en lo que dice el ser humano. En otros lados no conocen a nuestra iglesia, no conocen a nuestros pastores, no conocen a nuestros hermanos. No podemos defender algo que la Escritura diga sin la Escritura. Entonces, aquí la Escritura nos está hablando de que después del Señor Jesucristo, después de su manifestación, después de su obra realizada, ya en el libro de los Hechos, cuando lo que relata ese libro es los hechos y los acontecimientos que los apóstoles vivieron, podemos ver que aún habían profetas, maestros, y 2 de estos varones fueron seleccionados no por el hombre nuevamente, por el Espíritu Santo, para ser guiados a una misión apostólica. Saque usted sus propias conclusiones, insisto, no de lo que dice esta congregación, de lo que la Escritura está diciendo en este minuto acerca de este tema. Mire, si avanzamos solo un capítulo más, al capítulo 14, versículo 14, este fue un pasaje que el Señor me mostró tiempo atrás cuando yo estaba leyendo la Escritura buscando otra cosa, y había escuchado tiempo atrás acerca de esta disputa disyuntiva de si están hoy en día o no vigentes los apóstoles. Y dice, eran solamente 12, los 12, ¿cierto?, que se conocen de Jerusalén, que el libro de Apocalipsis, por ejemplo, señala que hay 12 tronos para los 12 apóstoles que se han de sentar a juzgar. Entonces, es muy conocido también este tema de
Si son solamente 12 tronos, ¿cómo van a haber más apóstoles? Mira lo que dice el libro de los Hechos, el capítulo 14, versículo 14. Hablando de la idolatría que había en la ciudad de Listra, y puesto que Pablo había hecho un milagro, una manifestación del Señor a través de Pablo, se estaba hablando acerca de ellos, y en el versículo 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, con ese, Bernabé y Pablo. Primera pregunta, si son solo 12, ¿dónde dejamos a Bernabé y a Pablo? Si solo Pablo era apóstol, ¿por qué acá le llama apóstol a Bernabé y lo nombra de los primeros? Primero nombra a Bernabé y luego a Pablo. Si nosotros avanzamos un poco más, ya cuando llegamos al capítulo 15, por ejemplo, en el concilio de Jerusalén, versículo 30, los hermanos que llevaban el mensaje, la respuesta de lo que había ocurrido en el concilio, acerca de los gentiles. Por la conversión de los gentiles había toda una situación, ¿cierto?, de que debían circuncidarse, practicar la ley, igual que los judíos. Entonces se genera este concilio en Jerusalén para hablar acerca del tema y la Escritura nos señala que le pareció bien a ellos y al Espíritu Santo y dieron la respuesta. Pero lo que quiero señalar acá no es la respuesta, sino quienes iban acompañando a los varones que entregaban la respuesta. Versículo 30 dice, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, Hechos capítulo 15, versículo 30, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Tenemos 2 profetas más. Y ya no estaba el Señor Jesucristo en medio de ellos. ¿Cómo pudiésemos decir entonces que ya no habían profetas? ¿Cómo podrían ser solamente 2 apóstoles si también tenemos a Bernabé y a Pablo? Si uno sigue la lectura se da cuenta que después existió esta ruptura en la relación de Bernabé y Pablo a causa de Marcos, ¿cierto? De Juan Marcos. Y Bernabé parte con Marcos a Chipre y el apóstol Pablo toma consigo a Silas y parten en otra misión. Hay hermanos que dicen que Silas también era apóstol. Yo no diré eso, a mí el Señor no me lo ha mostrado, así que lo dejo hasta ahí. Pero ciertamente si a mí un hermano me dijera hoy, hermano, vámonos a una misión, yo empezaría a sacar cuenta de todo lo que tengo que dejar de hacer para partir, así que por lo menos diría qué libertad tenía Silas para llegar y seguir al Señor e ir en la misión en la cual el Señor le estaba encomendando. Si seguimos un poco más adelante en el libro de los Hechos, viendo otra situación, otro caso, por ejemplo en el capítulo 21, desde el versículo 8, vamos a ver que aquí nos aparece otras vidas que también eran profetas. Mire, capítulo 21, versículo 8 dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea el profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Mire usted en el capítulo 13 y en el capítulo 21, en ambas ocasiones el Espíritu Santo habla y está entregando un mensaje a la iglesia. En ambas ocasiones tenemos profetas. ¿Qué queremos decir con todo esto, hermanos? Pudiésemos leer una serie de textos y usted pudiese decir, bueno, son textos tomados de la Escritura, amén.
Pero lo que lo quiero llevar a meditar es, ¿cree usted que están vigentes estos ministerios? No porque lo estemos viendo ahora nuevamente, sino, ¿qué dice la Escritura? La Escritura nos ratifica una y otra vez que el Señor Jesucristo ha constituido, que Dios mismo ha constituido, con una finalidad: edificar a su iglesia. ¿Necesita la iglesia aún hoy en día ser edificada? Ciertamente sí. Si primeramente puso apóstoles y profetas y forman parte del cuerpo, ¿qué hay si esos dos ministerios entonces hoy en día no estuviesen vigentes? ¿Cómo estaría el cuerpo? Le faltaría algo, ¿verdad? Estaría desmembrado, mutilado. Mire, la primera vez que el Señor me mostró acerca de este tema en relación a este punto, tomó de ejemplo nuevamente a uno de mis hijos. Creo que la mayoría de ustedes conoce al mayor, a Gabriel, tiene 4 años. Gabriel nació con una malformación, así el término médico, una malformación congénita en su brazo izquierdo, entonces tiene su bracito hasta acá, el resto de su brazo no lo tiene. Entonces él ocupa una prótesis. Cuando yo miro a Gabriel, veo que tiene ciertas dificultades para hacer algunas cosas evidentes a causa de que no tiene una de sus manos, no tiene uno de sus miembros. ¿Qué es lo que ocurre? La prótesis le es útil, le sirve para muchas cosas, para ayudarse, para tomar cosas, en fin, pero en ningún aspecto reemplaza esa mano que no tiene. Si hoy en día estos ministerios no estuviesen vigentes, sería como que una mano de nuestro cuerpo, del cuerpo del Señor Jesucristo en este caso, no estuviese, hermano. ¿Cómo puede el cuerpo ser edificado? ¿Cómo puede el cuerpo crecer armoniosamente en amor si parte de lo fundamental, de lo que es primero, de lo que es la cabeza, no está? Es imposible, hermano. Por eso el Señor dejó escrito, por eso, bueno, no él mismo, por eso dejó el testimonio que hoy día tenemos escrito. Ni una jota ni una tilde pasará. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no han de pasar. El problema que tenemos hoy en día, hermanos, es un tema de incredulidad. Pero es que además de eso tenemos dos situaciones. Escuchamos corrientes que dicen que están vigentes y corrientes que dicen que no lo están. Pero muchas de las corrientes que dicen que sí están vigentes, podemos ver claramente una falsa manifestación de aquello. Y ahí es donde radica uno de los problemas más grandes. Porque a causa de eso falso, el nombre del Señor es blasfemado, es vituperiado. Entonces es más fácil creer que como eso es falso, no está vigente. Pero ¿sabe qué? Satanás siempre ha engañado. ¿Y engaña de qué manera? De una manera muy sutil. No se presenta como esa figura animada que nosotros vemos que tiene un par de cachitos, ¿cierto? Vestido como de rojo, con una cola. No se presenta así. Dice que Satanás Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sabe que me llamaba mucho la atención? El verdadero león es el león de la tribu de Judá. Y Satanás anda como león. Siempre guarda esa similitud de querer parecerse al original, pero haciendo algo falso. Sus ministros se visten como ministros de justicia, pareciéndose al original, pero siendo falsos. Todo lo que hace el enemigo es copia de lo original. Es una falsificación de lo verdadero. Pero para que exista la falsificación, tiene que existir lo verdadero. No puede haber una falsificación de una prenda de ropa si no existe una prenda de ropa que sea la original, la verdadera. Asimismo, el enemigo obra hoy en día en medio de la iglesia, haciendo creer que cosas ya no existen, no están vigentes, a causa de que podemos observar lo que es falso y decir, me parece que por ahí no va. El Señor nos ayuda a no caer en ningún extremo, hermano. Ni de tomar estas cosas como si todo lo que se ve de apóstoles y profetas sea verdadero, porque ciertamente hay engaño, pero tampoco caer en el hecho de que estas cosas ya no están vigentes. Porque si el Señor dijo que nada de esto pasaría, nada de esto va a pasar.
Mire, acompáñame un par de lecturas más aquí en Gálatas. Gálatas capítulo 2. Veíamos recién esta situación de que existían todavía profetas, y específicamente, por ejemplo, en el capítulo 14 del libro de los Hechos, vimos que la Escritura nos relata de Pablo y de Bernabé como apóstoles. Les decía, mucho se dice hoy en día, se toma este pasaje de Apocalipsis diciendo 12 tronos, ¿cierto? 12 apóstoles para Jerusalén. Y se dice, bueno, no pueden existir más apóstoles si hay solamente 12 tronos. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de su apostolado comparado con el apostolado de Pedro. Versículo 7 dice, Gálatas 2, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Así la Escritura nos muestra que, si bien ambos eran apóstoles, no estaban dirigidos hacia la misma finalidad. No estaban dirigidos a las mismas personas. Habían dos apóstoles para Jerusalén, completado, ¿cierto? Matías en lugar de Judas, pero los demás apóstoles que podemos ver en la Escritura no eran para Jerusalén. No son los que se van a sentar en esos 12 tronos. Estos eran apóstoles para los gentiles, por los cuales la palabra terminó llegando hoy en día a nosotros. Así la Escritura misma se ratifica de que, hermanos, no se trata de 12, 14, 15. El Señor no tiene límite de números ni límites de poder. Lo que pasa es que estamos mezclando temas que no tienen nada que ver uno con el otro. Hay dos apóstoles que eran para Jerusalén, que eran para los judíos. Y hay otros apóstoles que no tenían aquella misión. Pero no por eso no son apóstoles. No por eso no tenían encomendadas esta misma tarea. Filipenses, ya estamos por concluir. Filipenses capítulo 3. Esto se lo mencioné hace un instante atrás, pero me parece muy importante considerarlo. Porque les decía, poniendo el caso del ejemplo de mi hijo, si a un cuerpo le falta un miembro, no puede operar de la misma manera. Y mira, acá la Escritura nos llama a tener cuidado con una situación muy particular. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Y atención a lo que viene ahora. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Si usted escucha a alguien que le dice que parte del cuerpo ya no está vigente el día de hoy, ¿qué es lo que está haciendo, hermano? Mutilando el cuerpo. Veíamos, ¿cierto?, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, que primeramente en ese cuerpo, apóstoles y profetas. Le vuelvo a hacer la pregunta. Si no están vigentes, ¿cómo está el cuerpo del Señor? ¿Estará el cuerpo del Señor mutilado? ¿No estarán vigentes entonces? Yo no voy a decir nada, pero tenga usted la respuesta en base a aquello. Último pasaje en 1 Corintios capítulo 13. Lo que voy a mencionar ahora, tengo que ponerme en este contexto porque sé que no de repente es muy grato o... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? No es algo que se aplique mucho, sobre todo en esta congregación. El analizar algunos textos de dónde viene su origen, por ejemplo, en este caso en el griego. Y la verdad es que yo tampoco soy muy amigo, muy fanático de ese tema. Pero, como les decía, este es un tema en el cual el Señor ha tratado conmigo
principalmente no porque haya descubierto, por así decir, algo muy maravilloso, sino que de ratificar mi fe en que esto es así. Que si alguien viene y me dice, no, hermano, tú estás equivocado por tal situación, demuéstramelo con la Escritura. Porque el Señor ni por carne ni por sangre me ha mostrado esto. Él me lo mostró. Él me ha confirmado que efectivamente nada de lo que está escrito ha pasado y que todo el cuerpo hoy en día está vigente. Y un pasaje que se ocupó en alguna ocasión para poder quizás mover la construcción que el Señor estaba haciendo en mi vida acerca de este tema fue este. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8, donde dice, esto va ligado mucho con el tema de los dones espirituales, pero no necesariamente lo vamos a ocupar en este caso para eso, sino más bien para decir todo lo que es en parte. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, la primera vez que a mí se me presentó este pasaje fue para decirme, bueno, acá está lo perfecto. El canon de la Escritura es lo perfecto, por ende, todo esto que era entre medio, dones espirituales, profecías, los apóstoles, los profetas, ya ha cesado. Y no le voy a mentir, hermanos, sembró la duda en mi corazón. No sé si se acuerdan que acá nuestro hermano ha dicho más de una vez, uno escucha un mensaje y el pueblo dice, amén, tiene sentido. Bueno, en mi corazón como que, sí, igual tiene sentido lo que dice el hermano. Pero ¿sabe qué? Mucho de lo que se hablaba en esa ocasión era acerca de dónde viene la raíz, la palabra, la forma, esto, de dónde viene el origen. Y mi pregunta fue la misma que hice hace un rato atrás. ¿Qué pues es entonces lo perfecto? Porque acá dice que esto acabará cuando venga lo perfecto. Entonces, es tan importante conocer qué es lo perfecto para saber cuándo esto se va a acabar. Porque si yo me quedaba con esa frase en la que me decían la escritura, el canon de la escritura es lo perfecto, entonces lo que estaba haciendo era tomar lo que este hermano estaba diciendo, comerlo y decir amén. ¿Pero dice eso la escritura que es lo perfecto? Esa fue la duda que me nació. ¿Sabe que el original en griego ocupa una palabra que es, la tengo aquí anotada, teleios? Esa es la palabra que ocupa para decir perfecto. En el español, y en el griego igual, todas las palabras tienen una raíz, vienen de alguna parte. Por así decir, el original. Esa palabra viene de un origen que es teleos. Y teleos habla de el fin, la finalidad, el punto, por así decir, la meta, a donde hay que llegar. ¿Y sabe dónde se ocupa esa palabra? En más de alguna parte de la escritura, pero específicamente, ¿para qué se refiere en muchas ocasiones? Para hablar acerca del Señor Jesucristo, no acerca del canon de las escrituras. Entonces me maravillé de una cosa. ¿Con qué facilidad el ser humano toma el origen de dónde viene para explicar lo que quiere, pero nunca me explicó el origen de esa palabra? ¿Por qué no lo hizo? Porque si me explicaba el origen de esa palabra, destruía absolutamente todo lo que él me estaba explicando. Porque no viene de ahí lo perfecto. La escritura es perfecta para muchas cosas. Es inspirada por el Señor, es perfecta para instruirnos, para enseñarnos. Es la palabra del Señor que moldea nuestras vidas, que lava nuestros corazones. Amén, hermano, sin duda alguna. Pero lo perfecto es de donde salió esta palabra. Lo perfecto es nuestro Dios. Lo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y si lo perfecto es Él, entonces nada de esto ha pasado, mi hermano amado. Nada, absolutamente nada. Le invito a que lo indague usted, que lo busque usted. No se queda con lo que yo le estoy diciendo. Yo me tomé el tiempo de indagar, de buscar aquello. Y el Señor en su gracia, en su misericordia, me mostró esto que le estoy comentando ahora. Nada ha cesado, porque lo perfecto aún no ha venido. Ni una parte del cuerpo ha sido mutilada, porque el cuerpo del Señor es santo, perfecto. Y estamos llamados nosotros también, como dice Efesios capítulo 4, estamos llamados a ser perfectos, a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Sígueme,
es lo